Perfecto, bueno, todo comienza por ahí como del 2014, cuando estoy como en el segundo año de la universidad, más o menos. Sí, debe ser el cuarto semestre, más o menos, por ahí. Entonces, hay un episodio de mi vida que es como un poco hacia abajo, ¿no? Como siempre va, para arriba, para abajo. Y en ese momento me llega como una especie de revelación, por decirlo de algún modo, en el que tengo que empezar a buscar mi camino a través de la vida. Pero el buscar mi camino a través de la vida me lleva a la conclusión de que tengo que empezar a viajar, tengo que empezar a conocer más lugares, a abrirme a nuevas posibilidades y cosas por el estilo. Entonces, lo primero que pasa por mi mente es todas estas historias de un mochilero que agarra su mochila, se va de viaje y empieza a encontrarse a sí mismo en el camino. Entonces, llego a Ciudad Victoria, voy bajando y en una de esas ocasiones uno de mis amigos me dice, ¿sabes qué? Como tú andas de mochilero y de repente pues se sufre demasiado estando fuera, estando buscando qué hacer, qué comer, dónde dormir, cualquier otra cosa, me dice, yo tengo familia, más bien parte de mi familia está viviendo en San Luis Potosí. ¿Te interesa quedarte con ellos un tiempo? Digo, creo que voy a omitirle el lugar por respeto a las personas, pero entonces le dije, claro que sí, no, yo ando fuera, estoy buscando qué hacer. Claro que me interesa. Entonces me dice, ¿sabes qué? Cuando estés en tal parte, comunícate conmigo y yo voy a ver si alguno de mis tíos puede pasar por ti. Ok. Entonces pasan los días, pasa una o dos semanas me parece, y llego justo al lugar donde él me había dicho. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy en tal parte. ¿Crees que tus tíos puedan venir por mí? Me dijo, voy a checar. Porque como ya es algo tarde y las carreteras por allá de repente todavía están medio desoladas y pues obviamente la situación del país en aquel entonces estaba peor de lo que está ahora, pues como que se peligraba demasiado. Entonces, tomando eso en cuenta, también como que él pensó en mi bienestar en ese momento y dijo, bueno, que mi tío va a hacer todo lo posible por ir a recogerte al lugar donde estás, solo no te muevas. Entonces voy llegando y me espero un rato, una hora, 2 horas. Empieza a pasar el tiempo y de rato, o al poco tiempo más bien, llega su tío. Me sube, todo normal, me va platicando cómo es la vida por ahí, cómo a dónde vamos a llegar, la vida con su mamá, todo eso. Llegamos a la casa y la casa era una especie de hacienda vieja, de estas que están hechas como en forma de herradura, es como una U. Hay unas habitaciones y hay un patio central con una fuente en el centro del patio. Y todos están interconectados, son pequeñas habitaciones como si fueran caballerizas, como si fueran un establo de caballos. Pero son habitaciones, obviamente, y todas están intercomunicadas por medio de este patio central. Este patio central es el que comunica todo. Entonces, llega y me dice, ¿sabes qué? Descarga aquí tus cosas, no pasa nada. En esta casa solamente estamos viviendo mi mamá y yo. Y pues vas a comer ahorita con nosotros, ¿no? Tenían obviamente, su mamá ya era muy grande, su mamá ya era una persona de unos 80 y tantos, 90 años, ya una persona con un poco de dificultad para moverse, para caminar, todo esto. Deja tus cosas por allí, me dice, y vas a venir a cenar con nosotros, ya la comida está lista. Ok. Entonces pasé al baño, dejé las cosas, estuve recorriendo el lugar un poco lúgubre ya desde que llegas, porque pues al ser una casa tan vieja, supongo que todas las instalaciones no podían estar funcionando muy bien. Hacía falta luz en algunas partes, había unas muy iluminadas. Estaba muy raro el ambiente, pero no se percibía absolutamente nada extraño. Todo normal. Entonces llego y una plática completamente normal. Me sirven de comer, platico con la señora, platico con el señor, me cuentan cómo era la vida, se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, iban a vender de repente a la ciudad más cercana lo que sacaban, habían criado animales. Bueno, de eso sobrevivían. Muy bien todo. Hasta que de repente todo esto transcurrió en el lapso como de, no sé, unas 2 horas a partir de que me recogieron hasta que empezamos a comer. Y para eso entonces ya eran cerca de las 9 de la noche, más o menos, ya empezaba a oscurecer. Ya era en el horario en el que las 9 ya es muy oscuro y más en un pueblo, ¿no? Aquí en la ciudad todavía vemos las luces, todavía hay mucha luminiscencia, pero allá no, como las casas están muy separadas entre sí, de repente no todo el alumbrado público está bien, pues ves la luz de la casa, pero si te sales a la calle, completa oscuridad, completa oscuridad. Y entonces
en ese albor de la noche, me empiezan a decir, sí, mira, tú te vas a quedar en el cuarto que está en el fondo, porque mi mamá y yo nos quedamos en la habitación que está de este lado y en este. Porque el único baño que funciona está aquí enfrente. Y mi mamá ya es grande. Yo necesito ayudarla a que se levante en la madrugada, a llevarla al baño, a regresarla, a cobijarla. Y la única habitación que tenemos preparada en este momento es la que está en el fondo. No te preocupes, está acondicionada. Como es un clima caliente y me daban mucho temor los animales, los alacranes, las arañas, todo eso. A mí me daba cosa que me fuera a picar algo de eso. O sea, no, como es una habitación que se usa constantemente, está bien adaptada, está arreglada, está limpia, no te preocupes. Ok, no tengo problema, ¿no? Decía mi abuelo, dado y chiqueado, pues está canijo, ¿no? Tienes que aceptar lo que te están dando porque al final del día es una ayuda. Entonces, bueno, dije, no hay problema. Y luego me dice, la cerradura sirve bien, pero cuando vayas a dormir, por favor atráncale la silla que está ahí a un lado de la puerta. Y entonces ya como que se empieza a poner un poco raro, ¿no? El asunto de ponle una silla. Y yo le pregunté, bueno, ¿es peligroso aquí? ¿Pasa algo o qué? No, absolutamente nada, pero pues más vale prevenir que lamentar. Ok, pongo la silla. Y hay una lámpara, alumbra muy poco, está en medio, se le jalaba una cadena para apagarse. Y me dice, lo que sí es que cuando te vayas a acostar vas a encontrar que en un costado de la habitación hay un altar de una virgen. Y esa virgen siempre tiene varias veladoras prendidas. Por favor, esas no las apagues. Apaga la luz, pero no vayas a apagar las veladoras. El detalle es que yo siempre he tenido un problema tremendo para dormir. Necesito tener luces apagadas, completo silencio, si no me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Pero bueno, lo mismo, ¿no? No voy a ponerme a cambiar las cosas de su lugar, ni mucho menos porque la casa no es mía. Y dije, ok, todavía se me hizo un poco más extraña esa petición de que dejara las velas prendidas. Tal. Ok, bueno, pasa. Y luego otra vez me vuelve a decir, yo tengo el sueño muy ligero. Cualquier cosa, tú échame un grito, yo escucho enseguida el asunto. Entonces, eso sí ya fue como que muy, muy sospechoso para mí. Le dije, bueno, pues si pasa algo aquí, sería mejor que me lo dijera porque pues no me quiero arriesgar tampoco, ¿no? No hay problema, yo ahorita veo dónde busco, qué pasa, pero pues tampoco quiero estar ni causando molestias ni arriesgarme a que me pase alguna otra cosa. No pasa nada. Esto es meramente precaución y ya sabes, más vale prevenir. Ok, no hay problema. Estuvimos platicando otro buen rato y al poco tiempo me dijo que la señora ya tenía que acostarse, ya era tarde, ya se le había pasado la hora de dormir. Y bueno, entonces agarré mi mochila y me fui caminando en el pasillo, llegué a la habitación y efectivamente la habitación debía haber sido una habitación más o menos de unos 3x3, 3x4 a lo mucho. Entonces estaba amplia y solamente había una cama en una de las esquinas, una virgen en una pared lateral, justo en el centro casi de la pared, un altar con veladoras, estaba la silla a un lado de la puerta y había un pequeño mueble que era como un baúl de bejuco, de estos viejos donde guardaban la ropa, tejidos todavía. Y entonces puse mi mochila y era lo único que había. El suelo era un suelo, no diría que laminado porque eso es muy nuevo, pero era una especie de suelo de madera, que entrabas y crujía. No estaba despegado como los suelos antiguos, que eran como elevados, como en Tapanco. Solamente parecía que habían aventado ahí las tablas encima como para cubrir el piso. Entonces, caminabas y rechinaba. Sí, como estás pesado en promedio, no sé, una persona adulta debe pesar unos 60 kilos más o menos. Pisabas y ¡pum! Tronaba. Bueno, entonces nada fuera de lo común. Yo estuve un buen rato, siempre he tenido problemas de insomnio, unos problemas de insomnio tremendos, entonces o estoy leyendo, o estoy escuchando música, o estoy haciendo cualquier tipo de cosa en lo que me entra un poco de sueño e intento dormir. Entonces estoy en la cama, estoy sentado, estaba leyendo un libro, llevaba un libro en ese entonces. Nada fuera de lo común. Se dieron las 12, se dio la 1, y como eso de la 1:30 de la mañana, empieza a darme un poco de sueño. Entonces dije, bueno, este es el momento, tengo que aprovechar que me dio sueño un poco más temprano de lo común y voy a dormir. Entonces guardo mis cosas, me acuesto en la cama
apago la luz y sin embargo me estaba perturbando todavía el reflejo de las velas, porque a pesar de que no es muy fuerte, en el techo todavía se veía el movimiento hasta de las velas. Ok, estoy intentando conciliar el sueño, intentando ignorar las velas. Y de pronto, de la nada, es cuando se empieza a poner raro el asunto. Ah, bueno, para esto seguí todas las instrucciones. Cerré la puerta, puse la silla, no apagué las velas, hice todo lo que me dijeron. Y yo no soy una persona que se sugestione muy fácil. Me gusta demasiado todo esto, pero no me sugestiono con mucha facilidad. Antes de empezar a sugestionarme busco encontrar alguna respuesta de algún otro tipo de sentido. Entonces, antes de sugestionarme con todas las recomendaciones que me dieron, dije, bueno, son costumbres de las personas que viven aquí. Es normal, ¿no? Siempre que sales encuentras costumbres muy raras y ellos encontrarán raras sus costumbres también. Entonces, cuando ya estaba ganándome el sueño, de pronto empiezo a escuchar en la madera como si un par de zapatillas estuviera caminando en la madera. Pero muy puntuales. No parecía algo pesado porque como dije antes, cuando es algo pesado crujía la madera. Aquí se escuchaba algo fino, como unos tacones. Y eran pasos muy acompasados, muy lentos, como si alguien quisiera entrar y no hacer ruido. Yo estaba volteando hacia la pared, perdón, porque como yo no puedo dormir con la luz, intentaba tapar lo más que pudiera el reflejo de las velas. Entonces estaba dormido viendo hacia la pared. Y el sonido iba en el sentido contrario a mis espaldas. Entonces sonaba. Y caminaba tan lento que yo no quería hacer ruido porque dije, bueno, ¿qué tal si alguien se metió y no se ha dado cuenta que estoy aquí? Y si hago ruido va a pasar algo. Entonces, poco a poco como pude, fui volteándome, fui moviéndome, dándome la vuelta para no hacer ruido. Iba lentísimo, pero a la vez que yo iba lentísimo, también esos tacones iban muy, muy lentos. Y entonces mi sorpresa más grande fue que cuando volteo completamente y observo hacia donde estaba el altar de la Virgen con las velas, vi la figura de un cerdo parado en dos patas, un cerdo enorme que llegaba casi hasta el techo, gordo, gordo, gordo. Yo no recuerdo haberle visto las patas, pero la verdad es que en ese momento entré tanto en shock que no puedo tampoco confiar del todo en lo que yo vi concretamente. Lo que sí recuerdo es que si los cerdos tuvieran cintura, yo recuerdo la imagen nítida de su cintura hacia arriba. Un cerdo que casi llegaba al techo del cuarto, una trompa tremenda, un cuerpo robustísimo, unas orejas tremendas y puntiagudas. Y la imagen que no logro quitarme de la cabeza es su pezuña gorda, 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 apagando la vela, apagando una de las velas, tocándola. Entonces en ese momento empiezo a sentir un escalofrío que me recorre desde la nuca hasta la parte baja de la cintura y un dolor en las extremidades indescriptible, como si llevara toda la semana en el gimnasio cargando pesas o algo por el estilo. Un dolor terrible, terrible, un engarrotamiento horrible. Y lo único que recuerdo es que quise gritar y lo único que me salió es como comerme mi propio aliento. Entonces, en cuanto yo hago ese sonido, el cerdo voltea a verme. Y mi primer reflejo antes de querer verlo fue taparme con la cobija, porque ya era una impresión tremenda. Y entonces en ese momento no sé si fue la cobija o fue que se apagaron las velas. Una oscuridad tremenda, tremenda, tremenda empezó a gobernar el cuarto. Y yo seguía sin poder gritar, sin poder hacer absolutamente nada, sin poder moverme de la cama. Y entonces me tapo y tal fue mi susto que yo de repente siento que empiezo a desvanecerme. Empiezo como a quedarme dormido. Pero mi sorpresa es que para cuando yo empiezo a quedarme dormido, del lado derecho de mi oído, empiezo a escuchar una respiración, como si alguien jalara aire de manera tremenda. Entonces es cuando yo no sé de dónde carajo saqué fuerza, como de mucha flaqueza. Me levanté de la cama, me acuerdo que ni siquiera podía quitar la silla. Tuve que aventarla, la rompí, no sé, y salí corriendo enseguida a buscar al tío. Entonces en cuanto el tío escuchó la puerta, él ya venía a medio camino, me encuentra a medio camino. Y entonces me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Yo no podía ni siquiera hablar, ni siquiera podía hablar para expresarle qué es lo que estaba viendo qué es lo que había visto más bien en ese momento. Y entonces como si él, yo creo que ya supiera algo al respecto, va corriendo y llevaba un machete y una pistola y empieza a voltear la cama, todo. Hija de tu no sé qué, ya sé que tú estás aquí, no sé qué cosa, tal, 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 tal. Y bueno, yo seguía en shock, yo seguía choqueadísimo, no podía ni moverme. Y entonces, con el cuchillo, sale con un alacrán tremendo, enorme. Y parecía que el alacrán le temblaban las tenazas. Y entonces me empieza. Yo de lo único que recuerdo es que repetía mucho. Esta hija de su no sé qué. Esta hija de su no sé qué. Yo la verdad ni siquiera le estaba poniendo atención ya para ese momento. Se llevó esa cosa para no sé dónde. Y entonces, en cuanto yo pude como recobrar de lo que estaba pasando, yo le dije, ¿sabe qué? Va a sonar terrible y muy feo lo que le voy a pedir, pero podrá quedarse despierto conmigo aquí en el patio, porque yo, en cuanto haya luz, me voy de aquí. Yo no puedo seguir soportando esto. Entonces, yo no sé a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero siempre he estado mucho en contacto con historias de este tipo desde mis abuelos. Mis abuelos siempre me contaron mucho de esto y siempre me hablaron de personas que podían metamorfearse de algún modo en seres de otra índole. Y entonces lo primero que me vino a la mente es, ¡pum!, un nahual. Un nahual, ¿no? Y entonces, cuando me estaba llevando al pueblo, a la ciudad más bien, más cercana, me empieza a contar el tío la historia de que ellos tenían mucho tiempo peleando por unos terrenos con una señora que tenía la fama de ser nahual y que llevaba mucho tiempo intentando quitarles esos terrenos a ellos. Y que yo no era la primera persona que vivía una historia de esa índole, pero lo que él no se explicaba es cómo era posible que esta vez yo lo viera materializado y en una forma tan grotesca. Porque me cuenta que siempre habían visto de que, bueno, había pasado más bien de que se mueve tal cosa, se escucha tal cosa, hay un lamento allá, ya me tiraron esto, me aventaron aquello. Pero nunca nadie, aparte de él, había visto algo así de materializado y de una forma tan grotesca como un cerdo, ¿no? Entonces, él aseguraba, que efectivamente aquello que me había atacado o que me había intentado atacar esa noche había sido un nahual.